Vale. Justo. O sea, tú estás viendo, Pepe, tú estás viendo Ahora el nos, chat, ahora nos está así. viendo todo. Sí, ahora nos está viendo y escuchando todo el mundo. O sea, ya. Bueno, que lo primero, nada, agradeceros que estáis tanta gente aquí en el primer directo. La verdad que tampoco íbamos con muchas expectativas porque de fechas han sido bastante difíciles. Tanto mañana que juega la selección como hoy que había manifestaciones en todo el Sí, estado a las 8, sí, sí. por el asesinato de Samuel, asesinato homófobo, pero bueno, que agradecemos que muchas gracias, Nega, por el debate. Queremos que sea más bien una conversación, tampoco un debate algo muy denso, oxigenarte un poco para que no sea el formato clásico, pero sí que intentar ir un poco a donde muchas veces no se puede llegar en estos lugares. Y entonces, pues habíamos pensado que, bueno, lo primero que intentar hablar una pequeña intro de cómo, por qué hacemos lo del canal en Twitch, más que nada, pues para intentar aterrizar lo que hacemos en la revista, que muchas veces puede quedar, que ya lo sabemos, porque las amigas que nos leen, como que esto ha quedado muy sesudo, pues intentar aterrizarlo a un lenguaje que nos podamos entender todo el mundo y que luego que la gente aporte, que muchas veces desde la Sí. aportación no tan elaborada hay unas aportaciones que en este caso, en el caso del rap, ha sido un poco así también de nuestras vivencias, pero que a partir de ahí aportar. Y Sí, o sea, es un poco que los artículos no se queden en simples textos, porque al final escribes algo, te lo trabajas un poco, lo publicas y es el tirón de ese día o del día siguiente, y no genera ni debate, ni propuestas, ni análisis posteriores, etcétera. Entonces es un poco, o sea, el sentido de hacer Twitch es un poco eh, trabajar con las ideas que ya hemos plasmado en esos artículos, y luego también tener cierta cercanía con la gente que nos lee y nos escucha, ¿no? Entonces, que se genere un debate y una conversación con la gente que nos planteen también sus dudas, sus ideas, etcétera. Y a ver, en este sentido, la primera de hoy, hace un calor aquí horrible. La primera de hoy va a ser un poco conversación, o sea, tampoco pretendemos que sea muy sesudo. Los vamos a intentar leer por el chat en la medida de lo posible para, pues bueno, que las aportaciones que podáis hacer, luego voy a ir recogiendo yo un poquillo. Supongo que habrá mucho troleo, nosotros no estamos acostumbrados, somos bastante yayos, pero bueno, que intentar apuntar algo. Y la primera cosilla de la que queríamos hablar un poco era o sea, un poco un motivo existencial, o sea, por qué estábamos aquí y por qué hay tanta poca bibliografía, tanto poco recorrido del rap. O sea, por qué el rap, sin embargo, por ejemplo, el trap sí que ha tenido mucho recorrido, ¿no? En medios de comunicación y como una pompa casi académica muchas veces Sí. de por qué el rap. O sea, no sé si queréis darle o sea, intentar hablar un poco de por qué no se han creado estos espacios, ¿no? No sé si por puro clasismo o porque verdaderamente tiene una explicación como más compleja, pero que evidentemente media el clasismo, pero por qué no hay estos espacios para hablar del rap, porque veíamos que toda una generación se ha creado con eso y que llenaban estadios los grupos de rap y sin embargo pues se le daba una bola a gente que no lleva nada tanto y en los medios de comunicación, pero en general en toda la esfera Sí, o pública. sea, lo que se ha visto es que, por ejemplo, el trap, que ha sido es una tendencia con menos seguidores, menos visualizaciones, que en los conciertos haya mucha menos gente, hemos visto que en los medios mainstreams de análisis cultural, el tipo de análisis que se hacían era sobre todo sobre el trap, sobredimensionando la movida. Que luego realmente todo lo que se estaba hablando del trap no era así. O sea, Natos igual movían a mucha más gente en conciertos, en views, etcétera, y en cambio se hablaba más de ciertos artistas del mundo del trap que estaban moviendo mucha menos gente y que luego ibas a sus conciertos y había 200 personas o menos incluso. Sí, sí, tienes toda la razón. Yo lo he señalado muchísimas veces. O sea, no solo Natos Urbaos, que por supuesto, o sea, a nivel de venta de entradas y de números, están años luz de muchos artistas a los que se les ha dado mucha más cancha, pero no solo Natos Urbaos. Ahora, hace unos años, hace no tantos años, pasaba con Violadores del Verso. O sea, fue el evento, digamos, de rap en llenar un pabellón de deportes, ¿no? Pero es que además quiero preguntarle más, porque es que no es de ahora, creo que es un poco de siempre. Creo que esto pasaba ya en los años 80 con el rock radical vasco y la movida madrileña, ¿no? Creo que es un ejemplo ahí paradigmático. O sea, mientras todos los flashes de todas las revistas de tendencias, El País, el que no esté colocado que se coloque, gritó el alcalde de Madrid, pues de alguna manera le daban cancha y fomentaban, y se hablaba y se debatía y se comentaba
comentaba sobre la movida madrileña, pues estaban grupos como Negu Gorria, como Cortatu, como La Polla Records, que a nivel de números y de datos y de cifras están haciendo cosas realmente importantes. Yo creo que al final pues creo que no es algo nuevo, que ya pasaba y creo que seguirá pasando, ¿no? Mientras el sistema siga siendo como es y la propiedad de los medios de comunicación siga perteneciendo a quien sigue perteneciendo, pues va a seguir pasando siempre, ¿no? O sea, creo que ahí podemos debatirlo pero es que vamos, es como, claro, es que ni pasa ahora, ni ha pasado antes, pasa ahora y pasará dentro de unos años con cualquier otra movida, ¿no? Sí, sí, y está bien lo que comentas, ¿no? O sea, mirar esa perspectiva histórica, porque es cierto que todo lo que no ha entrado dentro de lo que es la agenda cultural, digamos, hegemónica, o el tipo de música que no fuese conflictiva o que no generase disenso, etcétera, o sea, todo ese tipo de música era al que se daba más bombo en medios, revistas, etcétera. Entonces eso ha pasado, como tú bien comentas, tanto ahora con el rap, no solo ahora, sino en 2010 y años anteriores, y también en los 80 con la movida, que en revistas, en la televisión, etcétera, se centraban en ciertos artistas porque eran neutrales, no generaban conflicto, no polemizaban. O sea, un tipo de música totalmente neutral. Me estoy acordando de Negu Gorria, o sea, Negu Gorria fue un fenómeno mundial, no solo en la izquierda alternativa del Estado español. Negu Gorria que ha hecho giras por toda Latinoamérica, por toda Europa. O sea, cuidado, estamos hablando de gente que fue pionera en muchos sentidos, incluso desde un punto de vista puramente estético y desde lo musical. Lo que hizo Negu Gorria en este país fue súper pionero, ¿no? Desde mezclar músicas, mezclar tendencias, mezclar culturas y joder, Negu Gorria se iba a Chile y Argentina y llenaba Palacio de Deportes, ¿no? Y claro, mientras eso pasaba, pues aquí teníamos a Los Secretos, y a Mecano, y a todos modestia aparte, todos los grupos estos de Mikel Erenchu, no sé, pues. Pero que vamos, que no me sorprende. Pero yo ahí, o sea, es verdad que, joder, históricamente ha sido siempre así, pero como que ahora podía dar la sensación de que se había volatilizado de alguna manera la influencia de los grandes medios de comunicación, y con el auge de tanto periodismo, que a ver, que luego en verdad pues son los mismos propietarios de siempre, pero como que podía dar la sensación de que este tema pudiese llegar a entrar más, ¿no? Y sin embargo, yo creo que en la crítica cultural en España... o sea, yo lo veo mucho también como que es un tema que es igual que en la academia. Es un mecanismo ahí de reproducción social de ciertas clases, de clases superculturalizadas y demás, pero que viven fuera evidentemente de los barrios. Y que luego ven como con mirada así como de... Pues que lo has dicho tú en alguna canción, de mirada del colono, ¿no? Que va ahí a los barrios trabajadores a ver qué se hace. Claro, es muy interesante esta mirada del zoológico, del colono. No vamos a ir atrás, no vamos a hablar de la movida ni de Public Enemy en su momento en Estados Unidos. Vamos a hablar de aquí ahora. O sea, ¿por qué ciertos artistas de trap han recibido mucha más atención que, por ejemplo, Natos y War o, por ejemplo, Ajax y Pro? O sea, las cifras de Ajax y Pro son heavy. Escándalo. O sea, son de escándalo. O sea, de un pabellón cada semana, ¿no? O sea, que yo lo veo y es como... O Natos y War, ¿no? ¿Y por qué resulta más interesante? Es que no quiero dar nombres, pero... No hace falta que los des. Pues ciertos artistas de trap que tocan en discotecas para 200 o 300 personas. Más que unos tíos como Natos y War o como Ajax y Pro, que están llenando pabellones en las giras prácticamente toda la semana. Pues, según mi modesta opinión, pues básicamente por el mensaje que hay detrás, ¿no? Porque esa mirada del colono, esa mirada del zoológico no es tan fácil aplicar con Ajax y Pro. En cambio hay otros artistas. Permites que te mire de una manera u de otra. O que enseñas también, claro. Porque en el trap también lo que hay, en cierto sentido, es como 4 o 5 clichés relacionados con el barrio puestos de forma estética, en la ropa, en la forma de hablar y tal. O sea, en cierto sentido muy, muy forzada también, ¿no? Entonces, a veces en ciertos artículos y tal,
lo que había un poco era como turismo de clase a la hora de analizar el trap, ¿no? En el sentido de eso lo veían como algo lejano fuera de de su espacio, porque generalmente suelen ser intelectuales de clase media, media alta, entonces eso les parecía como algo muy fuera, algo que no habían visto, y la mirada con la que leían ese movimiento era muy de turismo de clase. O sea, Sí, un claro. poco... Me gustaría apuntar, Sí, respecto a lo que has dicho del concepto de turismo de clase, que el turismo de clase se da en el que mira, en la mirada del articulista o el periodista de tendencias, pero claro, ha explotado todo de tal manera que en muchas ocasiones ya se da en el propio artista. claro. Pues la gente esa que pone acento de barrio, la gente esa que pone acento Sí, de sí, sí. latinoamericano, ¿sabes? Y es como, ¡guau! Pero ocurre una cosa con el trap que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Que hay cierta, que sí tenía el rap, por lo menos el rap de mi época, como era cierto sentido de autenticidad, ¿no? O sea, se valoraba que fueras de alguna manera auténtico, que lo que contabas fuera, se ajustara a la realidad, ¿no? Y Sí. luego hasta ahí, pues Peña igual, que viene de un barrio de clase media y pone el acento súper forzado, en plan sudamericano, o en plan barrio, o en plan... Y no pasa nada, o sea, es como que todo vale, ¿no? O sea, en el trap es como todo es una gran performance en la que no hay límites. O sea, aunque se note, además es como lo del playback, ¿no? O sea, el playback antes era algo tabú, ¿no? O sea, pues no, en el trap no, la gente sale haciendo playback en el trap y no pasa nada. El artista sabe que está haciendo playback, el público sabe que está haciendo playback, todos lo asumimos, ¿no? Ese sentido de cierta autenticidad. Sí, o sea, Como, ostras, como que se ha perdido, ¿no? O Y sea, eso, sí. el otro día decía Wow en Twitter, ¿cómo fue? El autotune es una herramienta magnífica para hacer lo que sea, pero el playback es una puta mierda, ¿no? Pierdes, pierdes. Sí, sí. Claro, o sea, ¿cómo se nota que viene esa otra generación ya, ¿sabes? Porque ahora, Pero claro, ahora ya los igual son viejos también, o sea, va todo tan deprisa y va todo tan... Es vertiginoso, o sea, es realmente... A mí me da vértigo a veces como van saliendo ahí los artistas, se van sucediendo las tendencias, el rollito este, el rollito otro, y va todo tan deprisa que es como, a veces, es mejor un poco tomar cierta distancia, ¿no? De esas modas tan pasajeras y tan fugaces y tan... y ahí es verdad que, joder, al principio lo del rap underground, que esto también lo habíamos como visto mucho, eso también lo trataba mucho Fisher en el punk de Inglaterra. Que veías que al principio sí que había un poco vacío, ¿no? La reivindicación del barrio, pero sí que había un odio y un antagonismo, por ejemplo, frente a lo de las multinacionales. Al principio jugaban un papel. Pero claro, luego eso se ha ido haciendo la copia de la copia de la copia de la copia y se han potenciado mucho más. Pero el tema de la crítica en España yo creo que es especialmente vergonzoso porque a mí me gusta mucho la crítica cultural, pero viven mucho, yo creo, muy anclados en también, porque es una cosa que nos hacen, yo creo que mucho la trampa, que luego romantizan una vez pasado el fenómeno, ¿no? Me pasa a mí leyendo un mogollón de crónicas que, joder, que vale, que está fantástico, que aprendo mucho de Diego Manrique, que te escribe crónicas que flipas sobre los Clash, y dices, joder, no estás analizando los Clash de hoy. Y entonces viene una nostalgia ahí permanente, un poco seguramente mazonio liberal, que luego, Claro, una vez pasado el tiempo, ya todo era bueno, ¿no? En ese claro, momento no se analizó. hay un problema muy gordo en lo que es la crítica musical y es que no existe ahora mismo. Mm. No hay crítica musical seria, o sea... No hay un crítico que coja un disco, te lo desmenuce, por ejemplo, otras cosas no hay discos, o sea, porque ahora este tipo de artistas no sacan discos, sacan un tema un día, otro tema un día. ¿Cómo va a haber crítica cultural si no se puede criticar? O sea, criticas hoy este tema que sacan y la semana siguiente criticas... O sea, antes la crítica cultural pues se criticaba un concierto de hora y media o se criticaba un disco que salía, es que ahora mismo... Y luego, bueno, está la cuestión de los medios digitales y, claro, es muy difícil que haya una crítica cultural buena con cierta entidad cuando hay unos niveles de precariedad brutales, cuando hay un montón de medios alternativos que están haciendo la competencia a las grandes... Sí, que no puedes trabajarte un artículo, o sea, no pueden Claro, trabajar no puedes buen... trabajar, no Sí, tienes tiempo, no... O sea, es que el mundo de la sí. cultura Y O eso sea, en la ha academia pasa reventado, o igual. sea, a En todos el los ámbito niveles. intelectual igual. ¿Cómo? En el mundo intelectual pasa lo mismo, que es un poco también, es tan pequeñito, que esto lo hemos comentado un mogollón de veces. Nuestro medio, que es un poco, no está padrinado por ningún gran intelectual, que este chaval es autogestionado,
Joder, hay gente que incluso a nivel académico chavales de clase trabajadora que quieren seguir en la academia, pero no pueden coger, tienes que lamer el culo al del departamento, no puedes meterte con el intelectual de turno porque ya sabes que estás fuera de ese lugar. Sí. O sea, tienes que integrarte en la corriente de ese departamento y, por otro lado, si quieres trabajar en medios clásicos, tienes que insertarte en la tendencia política de ese medio y, aparte, tienes que seguir a las corrientes y las tendencias del momento. O sea, no puedes... O sea, a Pepe y a mí nos pasó que escribimos un artículo sobre el rap y quisimos ponerlo en algún sitio, que nos lo publicase en algún sitio, y lo que nos decían era que no interesaba. Porque, claro, no estás analizando la última discusión que ha habido en Twitter o la última polémica de no sé qué, que es lo que genera retweets, visitas y tal. Entonces, claro, no interesa esos artículos de 6, 7, 8 páginas que profundizas en algo, etcétera, porque no da visitas. Claro, pero es que, bueno, la crisis del periodismo a nivel Sí. global, claro, desde que surge Internet, pues ahí están ahora todos los periódicos. Antes me ha saltado en Twitter no sé qué del ABC y entra para ver la noticia y ponía suscríbete. Es como el ABC. Sí. O sea, pues si pasas en ABC, pues imagínate una revista de música, es que ya no hay revistas de música. O sea, ahora mismo, por ejemplo, hace unos años estaba Hip Hop Nation, hace muchos estaba Ravapolos, había... Claro, ahora con el tema de la digitalización es que salta todo por los aires. Es que es muy difícil que se genere... O sea, una revista física, por ejemplo, pues no sé cuántas, creo que queda Rolling Stone y alguna más. Estas que son como del hipsterismo, ¿no? Que... Claro, pero claro, eso, el panorama hace 10 o 15 años sí que podía haber críticos culturales que tuvieran un sueldo, que tuvieran Es que ahora mismo con el tema de la digitalización y el auge de los medios alternativos y demás, oye, que muy bien que haya medios alternativos, pero claro, ha cambiado completamente las reglas del juego, pero de forma radical. Ya no hay... O sea, pensar ahora mismo en crítica cultural seria, trabajada, elaborada, me escucho un disco desde la primera canción a la última y miro quién produce cada tema. O sea, hay un movimiento de gente que sigue pensando que las bases nuestras las hace todas el DJ, ¿no? Pero fíjate qué nivel o sea, qué triste todo, ¿no? Algo interesante que... La figura del productor desaparece porque ya nadie compra discos físicos. Es donde sale. Yo antes me compraba un disco y miraba los créditos, mirabas esto quién lo produce, esa pérdida que sale, tal. Ahora sale en Spotify, se ve en YouTube y se comenta por redes. O sea, es que no sé si es mejor o peor. O sea, yo creo que por ejemplo, a un grupo como nosotros nos ha beneficiado Internet y la digitalización y demás. Porque claro, un grupo como nosotros, imagínate presentar un proyecto así en la discográfica cuando empezamos nosotros, era como ninguna quería, de hecho ninguna quería. Y creo que a este tipo de grupos, pues volvemos otra vez, ahí está Notos Awards, ahí está Jaxi Pro, ahí están nosotros de antes, que somos ya hijos de Internet y de las redes y de los foros en su momento, porque ahora tampoco hay foros, ¿no? Que es algo que está importante. Antes había como un montón de foros, de debate y todo, ahora es como que las redes ya lo han monopolizado todo, ¿no? De hecho, el propio Fisher, el K-pop es todo del foro que tenía. Yo os planteo una pregunta un poco, igual no es muy rompedora porque aquí seguramente estamos de acuerdo, pero yo no sé si veis que en el tema del rap justo en concreto, como que ha habido mucho ensoñamiento con el trap de una generación que venía del hipsterismo, ¿no? O sea, venía del movimiento indie, que se hace mayor y que ya como que no le queda el rap demasiado adulto, pero que pierde esa juventud infinita que quieren rememorar. Y eso yo creo que se ve mucho incluso en críticos culturales, no vamos a decir nombre porque seguro que sabemos quiénes, que ven esos movimientos. Sí, que eran indies pasado de todo, que vieron en el trap una forma de vivir una nueva juventud y algo que les diese cierto tal. Y luego incluso ibas a algunos conciertos de algunos traperos y había gente de 30 y tantos años indies que dices tú, este señor se ha perdido y ¿qué hace aquí, no? Sí. Ya. Sí, bueno, yo es que lo he dicho un montón de veces, ¿no? Además, creo que tengo una letra que habla de eso, ¿no? Es pajilleros cuarentones que teorizan trap en rock deluxe. Pues es que es como, no te pega, tío, ¿sabes? ¿No? ¿Qué haces ahí? Y luego también, que esto lo queremos tratar un poquillo, que es un poco hilando con la mirada del colono, que siempre es verdad que cada vez que como que se analiza el rap o fenómenos culturales también, en general, hay un trato sobreintelectualizante, ¿no?
que tira mucho para atrás también para la gente, joder, que consume y que está dentro de los circuitos. Que eso a mí me pasaba que era como un conflicto como interno. Es decir, joder, hemos currado un artículo del rap y yo a los colegas con los que escucho rap en el barrio siempre me decían, oye, es total. Pero sí que es verdad que hay ejemplos que son tremendos, que yo creo que sí que no han ayudado a que la crítica cultural sea algo mucho más accesible. Me acuerdo de tampoco diremos el nombre, pero de una persona que llegó a decir que Cecilia Ojera, Leopoldo María Panero. Era como, joder, no te puedes ir tan lejos, estás dejando fuera los elementos sociológicos y culturales como más interesantes para analizar el fenómeno de toda una juventud. O sea, lo que tú has comentado es que, por ejemplo, esa persona que dijo eso, la tendencia ha sido de interpretar las letras, intentar ver más de lo que ya hay ahí, en vez de intentar analizar pues el proceso de construcción de las canciones o dónde se generaban, cómo se generaban, los espacios en que se generaban. Claro, al final, yo el libro ese me lo leí, lo presenté además en Valencia. Y además, eso que comentabas hubiera sido muy interesante, ¿no? El proceso de creación o más entrevistas, más trabajo de campo, no sé. Pero claro, al final es proyectarte tú, ¿no? Y pensar, ostras, estoy comparando a este con Adorno, Tangana es Adorno, John Beef es Foucault, no sé qué. Como, tío, baja. O sea, podía haber sido un libro muy interesante que en vez de tratar de demostrar lo mucho que sabes, claro, intentas estudiar, pues, a ver, en qué espacios, por qué el trap o el rap se genera en estos espacios, por qué tiende a escuchar a este tipo de gente, cómo se genera. A ver, eso también lo hace, pero más de pasada. Sí. Y de forma, joder, pues no especialmente clara, ¿sabes? Luego se enreda mucho más en esto que estamos diciendo. Pues este es el nuevo Adorno, porque ya no hay poesía después de Auschwitz. Unas analogías ahí cogidas con unas pinzas, ¿sabes? Del tamaño de un transatlántico, ¿sabes? Claro, yo pues, es que ese tipo de crítica, o sea, con cualquier artista puede sacar una analogía así pillada con pinzas con cualquier filósofo, ¿sabes? Vamos, con el punk, con el pop, con... La lista sería infinita, ¿no? Pero claro, a veces hay que... No sé. Eso le pasa también a la crítica cultural más mainstream. Más en el suelo, ¿no? Yo mazo crítica cultural, sobre todo los medios también progresistas que no tienen, generalmente no tienen, pero como que viven todavía la idea de que pasa como igual en el cine. Woody Allen es el último genio y Bob Dylan y Cohen son los últimos genios. Entonces, después de eso, no nos merece nada la pena analizarlo. Es como, tío, te estás dejando un mogollón de cosas ahí. O sea, que vale que me gusten los discos de Cohen o Dylan, ¿no? Pero que te estás dejando un mogollón de cosas fuera. Sí, no sé, al final se ve que hay cierto pollaviejismo, no generacional, sino intelectual, que es como, al final, es como, joder. Una distancia enorme igual. Claro, hablando de crítica cultural, pues creo que es un buen crítico cultural Nacho Pato, que escribe en... Sí. Claro, que tiene los pies en el suelo, escribe claro, las analogías no están cogidas con unas pinzas gigantescas, va a lo concreto, siempre hay un mensaje detrás político o social muy interesante y, joder, pues sus artículos, cuando entrevista a algún grupo, cuando me hacen querer investigar sobre ese grupo, me hacen... Y creo que esa es un poco la función de lo que tiene que ser un tipo cultural, ¿no? O sea, no poner ahí una serie de conocimientos ahí, de vastos conocimientos que aburren a las piedras, no sé. Pues ahí, por ir enlazando la conversación hacia otro lugar, queríamos hablar un poco de qué importancia ha tenido, y aquí sirviéndonos un poco de tu vivencia, el espacio público, por ejemplo, en la creación del rap, ¿no? Para conocer esas redes de socialización. Por ejemplo, en mi barrio pasaba aquí al lado en el Tierno, que eran muy importantes para mucha chavalada al principio para rapear, las batallas de gallos, ¿no? Que era además en el parque. Entonces queríamos ir un poco hablando de cómo luego eso... Supongo que también para salir de la precariedad asfixiante que teníais los artistas, se ha ido privatizando, ¿no? Ha ido a un espacio privado. En el sentido de que ya no... Claro, el origen es ese. O sea, claro. En Estados Unidos en el 77, las primeras fiestas que se montan, el DJ empieza a pinchar. De hecho, la figura principal era el DJ. El DJ era la estrella, ¿no? Luego empiezan los breaks y tal, y el rapero es un tipo que de vez en cuando animaba un poco... Hasta que llega uno que se le ocurre enlazar unas cuantas frases seguidas y otro lo ve y dice, hostia, yo quiero ser como ese, y ya empiezan a ir un poco los piques, ¿no? Yo lo que te puedo contar, en Valencia, o sea,
igual sin todo ese dermaticismo que tenía el Bronx de finales de los años 70, pero aquí, por ejemplo, cuando la movida, y me refiero a la movida, lo que es el hip hop, graffiti, break, estaba en pañales y había 4 de esto que veías a un tío rapero por la calle y lo parabas, ¿sabes? Tú escuchas rap, o sea, de ese palo, o sea, de ser ahí 4 frikis tremendos. Y empezó los sábados por la mañana en la pista de Iberos. Iberos son unos jardines, que había una pista de patinaje con un montón de cemento ahí plano, y la gente llevaba el loro y tal. El loro es, para los muy jóvenes, es el radiocassette que se llevaba al hombro. Ahora llevan el móvil, en aquella época se llevaba en el hombro el pedazo de radiocassette. Y ahí por la mañana bailaba, se intercambiaba fotos de graffiti, bocetos de graffiti, hasta que algunos empezaron a rapear. Y ahí fue la primera vez que en vivo y en directo escuché rapear a un tío, ¿sabes? No era tanto el rollo de batalla de yo contra ti y tú contra mí, sino más bien yo me he escrito esto y lo quiero compartir con vosotros, y tú te quedas flipado y dices, yo la semana que viene lo voy a hacer mejor que tú, ¿no? O sea, esa competición sana, no esa competición tan pervertida y tan, no sé, de las batallas de Red Bull de ahora mismo. Sí. O sea, no de ir a hacer daño al otro. Claro, o sea, era un rollo de yo me lo escribo en mi casa, hasta poco improvisábamos, ¿no? Es que, claro, esto no es una batalla, no eran batallas, eran rimaderos, que no es lo mismo. Un rimadero era, pues eso, y pues al sábado siguiente tú te escribías algo, lo ensayabas en tu cuarto ahí, delante del espejo, y lo soltabas delante de la peña. Yo recuerdo, Parnaso el Jamo fue el primero que escuché rabiar y me quedé, ¿sabes? Me quedé flipando. Y lo que te digo, un ambiente muy de comunidad, muy de sentimiento de pertenencia a un grupo. Nosotros somos aquí los 4 frikis que escuchan la música esta, pintamos graffiti y pues eso, los sábados por la mañana, luego ya empezaron a salir garitos y en algún garito, pues en este garito, además fracasaban todos porque a la tercera o cuarta semana, como no consumíamos, porque éramos pobres y chavales y estudiantes y no teníamos un pavo, y nos cocíamos en el parque y luego entrábamos a escuchar la música, pues duraban muy poco. Pero mientras duraban, pues en este garito ponen rap, pues el Mosquito, este que había en la Plaza de Honduras, o sea, y así un poco, pero más, por lo menos yo lo vi así, más el concepto rimadero, de cada uno soltaba su rima que traía preparada de casa, más que el rollo improvisar y me meto con el otro. Eso, por ejemplo, Tony sí que lo vivió más, porque Tony es posterior a toda esta generación que te digo de viveros y los primeros rimaderos y tal. Ya vivió más el tema de las batallas, bueno, él, Jerry Coke y todo el rollo de la improvisación y iba a competir y todo en Zaragoza y tal, pero a mí es que el rollo de insultar al otro y improvisar y tal, nunca me llamó. Pero sí que el espacio público era fundamental, porque además teníamos el graffiti, claro, el graffiti está en la calle, o sea, era como un sentimiento de pertenencia muy guay. Yo rememorando todo eso, pues que eso me cambió la vida, o sea, al final es como, claro, en el momento que lo planteas, yo voy a hacer aquí, voy a montar un grupo y va a ser la hostia y la vamos a petar, no, pues entras porque te mola, porque disfrutas, porque tienes ese sentimiento de pertenencia, porque te vistes como el resto, claro. Ahora todo la cultura en general, por ejemplo, ya no existen tribus urbanas, o sea, todo se ha difuminado de tal manera, todo se ha mezclado tanto, y ahora el que escucha rap escucha punk, y el que escucha punk escucha un grupo más... Sí, no hace de eso una identidad. Obviamente, no hace una identidad. Nosotros éramos raperos y no escuchaba otra cosa. Que en el fondo también pues es una tontería, ¿no? Porque eso ha hecho que crezca muchísimo el movimiento, porque al final si solo viniera a tus conciertos raperos que han escuchado a Nas, a Public Enemy, claro, y a Trek y Quest, pues vendrían 10 a tu concierto, ¿sabes? Y al final, pues cualquier chaval o cualquier chavala que igual que te escucha a ti, escucha a los DOT, porque a veces flipo, o escucha a La Raíz, o escucha a cualquier otro grupo, o a La Moda, ¿sabes? Igual también te escucha a ti, ¿sabes? Y al final creo que a la larga eso va a beneficiar a la industria alternativa o la industria underground porque ha generado mucho negocio y muchos conciertos y muchas salas y Antes ese rollo más cerrado, más identitario, más purista, pues éramos 4 en un parque. Esto lo hablé cuando entrevisté a Sui de los Poetas Violentos. Claro, él decía, nosotros teníamos un techo de cristal. Y era toda la verdad. O sea, fue el primer grupo, uno de los mejores grupos que ha habido en este país, pero tenían ese techo de cristal. ¿Por qué? Porque el hip hop no había explotado, no había llegado a tanta gente, no prevalecía el rollo identitario, cerrado, todos los conciertos eran un montón de tíos, ¿sabes? No había mujeres, no había... O sea, era como muy cerrado y muy... ¿Y crees que se ha perdido algo en este proceso? O sea, en ese proceso de pasar del espacio público
a las salas de concierto, etcétera? A ver, creo que a la larga, por supuesto, es mejor que el movimiento crezca y el Sí. movimiento llegue a grandes festivales y llegue a grandes salas, pero que sí se ha perdido cierta, como te decía antes, noción de cierta autenticidad. Yo no soy muy purista, pero en aquella época sí lo era. O sea, no solo no escuchaba otro tipo de música, sino además tenía que ser un tipo de rap muy concreto de la costa este, ¿sabes? El real hip hop, por ejemplo, lo que hacía en la época, pues el rollo más G-Funk o el rollo más pop, que ya había empezaba, era como, eso no es rap real, ¿sabes? Rap real es Nueva York, es Nas, es Wu-Tang Clan, es Attack West y esta peña. O sea, el rollo que hacen en Los Ángeles, que son cantaditas y más light y tal, eso no es rap real, ¿no? Por eso te digo que yo lo que he hecho un poco en falta es, de esa época, es lo que te decía antes con los críticos culturales, ¿no? Pues que antes investigabas quién producía este tema, quién... Sí. Estos sonidos, o mira, en esta zona está este determinado sonido, ¿no? O aquí han salido determinados productores, o quién produce este disco. Hostia, Sí. el Kevin este es un cabrón que está sacando ya de la peña, o el Jimmy, ¿cómo se llama? Este que se asocia con Dr. Dre, bueno, que saca Eminem, que saca a Tupac, que saca... Y es como, joder, ese... Sí, era un proceso igual Ese lado friki. más autodidacta. Claro, claro. Y aparte, claro, no es como ahora que tenías, o sea, entras en YouTube, pones un grupo y te sale toda su discografía, todos sus temas, todas sus rarezas. Antes tenías que investigar y conocer gente como tú. Yo me mandaba paquetes con Peña de Barcelona, con Peña de Madrid, de mira, pues, porque claro, no era fácil, no había internet. Sí. Y guau, pues tengo el último disco de Gunstar. Ya, como guau, pues yo tengo el de tal. Y tú le dabas el CD al colega ya, y él te mandaba a ti pues el CD que tuviera, ¿no? Había como cierto sentido de la camaradería, cierto sentimiento de pertenencia a un grupo, de solidaridad, o sea, era bonito, o sea, Sí. no quiero sonar muy polla vieja y tal, de la época esta, tal, pero hostia, era guay, ¿sabes? Porque no era como ahora, que puedes escuchar la maqueta de Los Poetas Violentos, está entera en YouTube, todas. Yo para conseguir la maqueta de los Poetas Violentos casi llegamos a tortas, a un escape de Paiporta, porque la había traído un chaval de Tenerife, no sé qué, esto es la hostia, que tal, que no sé cuántos, y claro, o te llevabas tú esa cinta a casa, o sea, no te la podía mandar el enlace, ¿sabes? El colega. Y la iba a tener unos días el colega, se la iba a grabar, luego yo me la iba a grabar, claro, así sonaban las cintas esas. Grabación de la grabación. Y yo, pues eso, cierto romanticismo y tal, pero desde luego es mucho mejor como funciona ahora porque hay mucha más industria, hay mucho más negocio, no te señalan como rapero, las tontas estas que ha habido. Sí, no eres el tipo raro, sí. Que sigue habiendo, ¿no? Y el tipo raro y tal, ¿no? Y yo, hay dos apuntes y dos preguntillas. Eso, por ejemplo, en Madrid se veía mucho, que yo creo que es un poco lo que pasaba, lo que te pasaba a ti también, Nega, que había mucha cultura de la autogestión todo el rato, ¿no? Ahí las casas ocupas, ahí, por ejemplo, toma un papel importantísimo en el documental. Yo, además, le tengo especial cariño porque es de mi barrio, La Traba, pero estaba todo aún por hacer. Y es muy curioso cómo a mí me pasa mucho estéticamente, creo que hubo unos años en donde se conformó una estética un poco que no sabíamos muy bien por qué, ¿no? Sobre todo yo lo veía mucho en las North Face y en las Air Max de los chavales de barrio, que tenía tu rapero preferido y tú reproducías, ¿no? Y que luego eso... Pero... joder, como que era una cultura que se ha ido creando poco a poco y yo sé que luego, si queréis, luego lo podemos tratar... pues, por ejemplo, ¿qué importancia tiene que haya seguido esto? O sea, que no es casual que hayan surgido en determinados barrios trabajadores, ¿no? Que eso es un poco lo que quería tratar yo luego en un artículo que queríamos escribir, que era como que salga en un barrio periférico, mal llamado periférico, fuera de las órbitas culturales, fuera de los circuitos culturales propios de la clase media, te hace que necesariamente sea experimental. Que era un poco cuando lees a Mark Fisher te pasa lo mismo. Dices que el post-punk era un género completamente experimental y muy rico. Claro, si hubiese estado eso en los barrios céntricos, que vale, que ahí a lo mejor se reunían los raperos, quizá no hubiese surgido una cultura tan, no sé si lo ves tú así, Nega, una cultura tan experimental, tan poco ajustada al canon. Porque, por ejemplo, yo lo que he visto en mi generación, Natos y Wars, no tenían ni referentes, ni se rebelaban contra, yo creo, sino que generaron un rap que no tenía nada que ver con lo que vivían actual, que no tenía nada que ver con Nats, que no tenía nada que ver con Violadores del Verso, y lo hicieron ellos mismos. Sí, completamente de acuerdo. Yo creo que cuando estás fuera de esos circuitos o del canon o del centro de la ciudad donde vive la clase media, digamos que estás menos encorsetado, ¿no? De alguna manera eres más libre y
y te atreves con todo, ¿no? Y yo creo que es que eso, vuelvo a lo de antes, el rap no surge en Manhattan, surge en el sur del Bronx, ¿no? Eso es muy interesante también, ¿no? Al final, pero no creo que solo pasa con el rap, pasa con todos los grandes movimientos que de alguna manera empiezan como contraculturales, ¿no? Porque eso también sería interesante y lo podríamos tratar más adelante, cómo al final el movimiento contracultural es cooptado de una manera brutal por el mainstream hasta que ahora mismo las cifras de Drake o Peña así, o sea, es ahora mismo la música urbana o el hip hop, ¿no? El rap está como por encima del rock, por encima de, pero años luz de distancia, ¿no? A nivel de ventas y a nivel de repercusión y demás. Yo creo que sí, que esa periferia o ese no estar tan cerca de otros productos o de otras tendencias o de otras historias hace que tú hagas lo que realmente te apetece. Yo siempre digo que a nosotros nos pasa un poco lo mismo en Valencia, ¿no? ¿Cómo? Pues porque vosotros empezasteis con el rollo este y te das cuenta hasta que seguimos nosotros en Valencia no había habido un grupo que marcara tendencia. En Madrid había habido un montón de grupos, en Barcelona, incluso en Alicante, en todas las capitales, pero en Valencia pues había mucho graffiti y tal, pero no había habido un grupo. ¿Qué hicimos nosotros? O sea, hacer lo que nos apetece. Como no había ningún grupo de referencia al que de alguna manera te guiara o te... Pues hicimos lo que nos apetecía y era hacer ahí un rap muy politizado, muy... Y eso creo que está muy bien. Con Atos igual y toda esta peña yo creo que ha pasado eso, que ha habido ahí como cierta desconexión entre lo que era pues el hip hop de Violadores, Natch, SFDK, y ha habido ahí un punto de inflexión que se ha roto la cadena, o sea, se ha roto el rollo, porque todos estos grupos viejunos sí que vienen pues de toda la época esta en la que no había internet y en la que era todo otro rollo, y ahí como que se produce un punto de inflexión en el que todo se rompe Sí. y todo vale y para adelante. Y yo creo que, joder, que muy bien. Hay, o sea, se mezclan muchos elementos que generan que aparezca otro tipo de rap, ¿no? Y es un poco también lo que comenta Zatu en el documental de Natos Igual, que a raíz de la crisis económica también de 2008, no Claro, determinada por ella, pero sino también un poco condicionada por ella, aparecen muchos raperos, entre ellos Natos Igual y tal, toda la movida de Madrid, y etcétera, en la que las letras ya no son puro virtuismo, en plan hacer las mejores rimas o la mejor lírica, etcétera, sino contar lo que vivías. La realidad del barrio, las noches de fiesta, lo que te jodía en el instituto, etcétera. O sea, un poco también como esa fractura que dices tú que hay también está un poco relacionada con la con las crisis. transformaciones económicas, ¿no? O sea, se rompe la burbuja de la clase media, se da una cierta proletización, entonces todos esos chavales de clase media, media baja, empiezan a escribir sobre lo que vivían, sentían y tal. Sí, sí, completamente. Esa crisis, además, esa generación perdida, como dicen ellos. Y claro, que además ahora con la pandemia es peña que no ha conocido casi otra cosa, ¿no? Han empalmado la crisis de 2008, Nosotros. guerra mundial, ¿sabes? Y yo, claro, o sea, a veces veo la distancia que me tiene de esa... O sea, de alguien que tenga ahora 20 años, por ejemplo, ¿sabes? Es como esa peña se lo ha comido mierda, ¿sabes? Y eso, claro, eso a nivel cultural se tiene que notar. Y lo que tiene que venir, ¿sabes? Porque yo creo que la pandemia también ha marcado a toda una generación que tienen ahora 20 años, que además cuando tenían 16 fue la crisis del 2008 y en casa vieron movidas y en casa lo pasaron mal y ahora han enlazado con un año y casi medio, 2 años de pandemia y yo creo que a nivel cultural eso tiene que explotar de alguna manera. No sé si será con el rap o será con un nuevo post-punk o será con lo que sea, pero la pandemia va a dejar secuelas y va a dejar secuelas culturales. Espero y deseo y estoy segurísimo. Claro, es que ahí pasaba yo creo que también mucho, que esto también lo habíamos tratado en algún artículo, lo de la rabia de clase y no tanto con conciencia de clase, ¿no? No trazabas un itinerario de clase, sino que simplemente creabas esa rabia. Y yo sí que veía mucho en chavales de clase trabajadora de los barrios que la identificación con esos raperos había mucho, mucho odio de clase. No había tanto una conciencia para sí, sino había muchísimo odio, que era mi rapero preferido, que además luego aquí entra mucho, que si queréis luego lo hablamos, el tema de las multis, de contra las multis, de si es un poderoso ahí un poco vacío, pero claro, para muchos chavales era que se les tomase en cuenta, que la realidad que viviesen ellos diariamente en sus barrios, por un momento hubo un chaval que llenaba estadios y que hablaba de ella. Luego, quería preguntarte, para que no nos como hablemos solo de esto,
¿Cómo lo habéis vivido vosotros, esa traslación de esfera pública, ¿no? Que incluso dijiste, creo que os conocisteis una rave rapeando, y luego cómo se ha ido privatizando eso? Entiendo, porque por ejemplo aquí en Madrid también te plantea contradicciones ir a una ocupa. O sea, hay que decir que las condiciones muchas veces que de trabajo, que no se reconoce como un trabajo, esa precarización es tremenda. ¿Cómo la habéis vivido vosotros? La contradicción no tanto desde abajo, sino por arriba, que no es tampoco que estéis arriba, pero entiéndeme. Sí, o sea, espera, ¿cómo habéis vivido el proceso ese, no? Porque también va muy al hilo de lo que has comentado antes de que era mucho más experimental y tal, ¿no? O sea, cómo ese proceso de crear, bueno, de estar en los rimaderos, crear ahí las canciones, luego cantar en centros ocupas, y cómo el rap se va extendiendo, se va haciendo más mainstream en ciertos sentidos, llega a festivales, llega a salas de conciertos, festivales patrocinados por multinacionales, etcétera. O sea, cómo ese proceso puede llegar a generar ciertas contradicciones y tal. Y también que tenéis contacto con instituciones públicas a la hora de cantar en fiestas de pueblos, ciudades, etcétera, ¿no? O sea, esa contradicción con la esfera privada y Claro, tal. y el under. ¿Sabes qué pasa? Que, por lo menos en nuestro caso, fue muy poco a poco. O sea, es de forma tan paulatina, de forma tan... El proceso se va alargando tanto con los años que al final como que llega un poco de forma natural, ¿no? O sea, pues eso, al principio el primer concierto lo dimos en una discoteca, o sea, imagínate, no en una cupa ni en una discoteca de estas medio club, underground, ya de música electrónica esta súper super oscura y tal, que estaba en Valencia muy en boga en la época. Y claro, va muy poco a poco, pues eso, un día tal, un día una ocupa, un día una sala, una salita para 200 y hostia, la llenas. Luego una de 300, luego una de 400, hasta que ya es una sala de 800. Y yo, por lo y un festival, claro, al principio pues tocas a las 3 de la tarde en un festival matado, hasta que llega un día que tocas a las 3 de la tarde en un Viña y hasta que llega un Viña que te ponen a las 12 de la noche para toda la peña, ¿no? Claro, yo le he dado muchas vueltas y, hostia, sí le he dado vueltas a eso. Claro, hasta que llega un día que te ves ahí de hostia, voy a cobrar mucha pasta, ¿sabes? Voy a cobrar una cantidad indecente, o sea, voy a cobrar... claro, al final también es un poco cuando llega la oficina, o sea, por ejemplo, el tema de la oficina, claro, tú al principio intentas gestionarlo tú siempre, pero llega un punto que no puedes. Ni puedes ni sabes, ¿no? Porque te toman el pelo aquí, en este otro sitio... O sea, yo estaba en una sala, ¿sabes? Que llenamos en Valencia hace 1.300 personas y el tipo contando las entradas a escondidas mías, ¿sabes? Y mandarme al gorila para no dejarme entrar en el despacho que está contando mi dinero, ¿no? O sea, hay una serie de cosas ahí cuando el grupo crece que se tornan inevitables, ¿no? Como es, pues ya un manager. Nosotros tuvimos la suerte enorme de dar con Peña de Vallecas, súper cañera, muy de nuestro rollo, pero os puedo contar historias de managers que ha habido en la escena hip hop, pero terroríficas. De Peña desaparecida con toda la pasta, Peña en otro país, un montón de grupos reclamando... O sea, pero bueno, vas creciendo, pues ahora el Mayer, y cuando llega el Mayer y te dice, pues hemos pedido X dinero. Es como, ¿cómo? O sea, yo tenía que estar trabajando no sé cuántos meses, ¿sabes? En la obra para ganar eso que voy a ganar en una hora. Y claro, te genera... No contradicciones, porque, joder, tampoco estás ahí... Pero al final sí te genera pues, un montón de dudas, un montón de inseguridades, de lo estaré haciendo bien, habré pedido cierta esencia, ¿no? Como decías antes. Y encima también porque es difícil encontrar algo alternativo, ¿no? O sea, leía hoy un artículo de Nando Cruz en el que hablaba de que los 3 festivales que van a hacerse de música en Cataluña o en Barcelona, los 3 los patrocina Estrella Damm. Sí, y cómo incluso algunos artistas habían intentado salirse de ese circuito cultural no patrocinado por Estrella Damm y era imposible porque no había. Entonces, claro, sí o sí tenías que pasar por ahí. Por un lado es eso, claro. O sea, tienes que pasar por ciertos aros. Luego, por otro, es como, vamos a ver, como me lo explicó a mí el tequila de la oficina. Tú si en Madrid metes 2.500 personas en la... ¿Cómo se llama la sala esta? La Riviera, si metes 2.500 personas, si luego llega un festival y te dice que actúes en Madrid, tú tienes que cobrar acorde a la gente que metes en Madrid. O sea, si metes... Yo lo que no puedo hacer tampoco, claro, es decir, oye... Para pasta. No para la pasta, no vengáis a mi bolo que no quiero ser rico. O sea, que no quiero ganar mucho dinero. O sea, vamos a poner un tope de 300 personas porque ganar, claro, si entran 2.500 personas a 14, 15 euros, claro, multiplica. Es como, hostia,
es una puta locura, claro. Pero claro, es que si ese dinero tú lo generas porque vas a atraer a determinado número de personas, si no le pides de forma acorde a la gente que metes, ese dinero se lo va a quedar el productor y el empresario. O sea, al final es ahí una pelea de, pues para que se lo quede el empresario, obviamente me lo va a quedar yo, que lo estoy generando yo, ¿no? No sé, a mí me genera muchas dudas, muchas contradicciones, en muchas ocasiones lo podríamos hacer mejor. Claro, al final es como, vale, en este festival lo patrocina determinada marca, lo patrocina determinada multinacional, a los seguratas les pagan una mierda, a los camareros les pagan una mierda, claro, pero hostia, ¿qué pasa en ese festival? ¿En qué sala pagan bien a los camareros? ¿O en qué sala pagan bien a los... Claro, no hay alternativa. No puedes tocar en ningún sitio. Es como la movida del consumo, o sea, no hay consumo ético. Está trabajando gratis, ¿no? Está claro. O sea, es que al final es como, se forma ahí un círculo, pues bueno, nosotros intentamos hacer lo mejor que podemos, intentamos dar el callo siempre que podemos, intentamos hacer determinado número de bolos al año de forma solidaria o apoyar determinadas causas, pero al final acabas de decirle a la gente, oye, no vengas al concierto que no quiero cobrar esta cantidad, ¿sabes? Al final es... Y ahí en vuestro caso, porque ahora que te he visto por Twitter que estás un poco, que hay mazo peña joven que te ve, o sea, que dices, joder, no es de la generación que a lo mejor nos hemos criado políticamente, que eso supongo que te lo habrán preguntado tantas veces y te da un poco de vértigo, que una generación política muchas veces ha socializado junto a vuestros grupos, pero... O sea, ¿qué responde eso? Porque luego es verdad que quizás sea lo político lo que une a las generaciones, ¿no? Tipo, pues los Clash todavía siguen escuchando, la Polla Records se sigue escuchando. No sé si tú crees que lo político es lo que os ha hecho hilar y huyendo un poco de lo generacional para que logréis contactar con la chavalada. Porque a mí me pasa, perdón, me pasa una contradicción muy tocha con gente joven hablando de, por ejemplo, de los chicos que... como que no entendían mucho el último disco. Y yo era como, tío, no quiero estar escuchando otra vez los discos antes de los chicos. O sea, como que pedían un pasión de talibanes. Y era como, igual lo que queremos ahora también, porque hemos crecido con este grupo, es que se reinvente o que haga otro tipo de ritmos o que haga otro tipo de letras, en general métricas. Bueno, todo eso, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Es complicado, porque a mí la verdad es que me flipa, me alucina que hay ahora mismo toda una... me atrevería a decir, generación de gente que nos sigue, que nos conoce a raíz de Comanchería. O sea, yo Comanchería quise arriesgar en muchos sentidos, en el aspecto, en la producción, en las temáticas, y hay desde canciones con guitarras acústicas hasta salsa, hasta canciones más trap o electrónicas, como pueda ser la que hicimos con Griffy, Vale y Solanas. Pero a mí me flipa que haya peña en primera fila de la que podría ser su padre literal. O sea, peña de 20 años o de 21. Si lo político conecta, supongo que de alguna manera. Supongo que de alguna manera porque la cosa está jodida siempre. O sea, por desgracia no ha habido una revolución socialista que traiga justicia social y creo que por ahí sí que puede conectar, ¿no? Es peligroso esto también, decir que conectan por lo político porque es peligroso y un poco tramposo, ¿no? Porque se puede llegar a la conclusión de que dando un discurso político te va a seguir moviendo gente y es como, a ver, hay un montón de grupos haciendo música extremadamente politizada y revolucionaria que están tocando en su cuarto, ¿sabes? O sea, cuidado con eso también, no sé. La verdad es que no lo sé. Si me preguntas, yo flipo cada fin de, ¿sabes? Bueno, si quieres hay un público, pues eso, pues más peña de vuestra quinta, ¿sabes? Que es un poco... igual la mitad del grueso de peña, pero hay toda otra mitad de peña que viene de bolo. Y además se nota mogollón porque las canciones viejas no se las saben, tío. Están ahí gritando y cuando tocas Paseo de Talibanes o alguna así más... Yo, de hecho, a mí lo de Comanchería me dejó alucinado, ¿no? Porque yo ya pensaba, digo, bueno, llevamos ya un montón de tiempo, se había producido el cambio ese brutal, ese cambio de paradigma en la música, en el hip hop, en la música urbana, ahora música urbana, antes hip hop, y es como, este disco ya va a ser el disco que... Y la verdad es que pulverizamos nuestros propios récords de venta de discos, de venta de entradas. Ahora hemos anunciado el año pasado anunciamos el Within Center, ¿no? Que era como algo que con pasión talibanes. Y yo creo que eso se ha producido porque está el público de siempre y toda una nueva generación de peña que se ha sumado ahí a raíz de Manchería, que ahí me deja alucinado. Y aparte, un público mucho más diferente, tío. O sea, nosotros, por ejemplo, con la cuestión trans hemos tomado mucha más conciencia porque ya en nuestros bolos viene peña, ¿sabes? Trans o viene peña que te dice eso, no binaria o tal, y ya, tengo que ponerme con esto porque nuestro público es así, ¿sabes? O sea igual hay un cambio de un tiempo a esta parte, ¿sabes? A todos los niveles de público, del tipo de público,
que a mí a veces me desborda y me abruma y a veces no sé ni por dónde tirar, tío, ¿sabes? O sea, yo creo que igual el hecho de seguir conectando con esas nuevas generaciones está relacionado con que haya habido una evolución en las letras. O sea, en el contenido de las letras, tanto adaptándose a los nuevos tiempos como siendo consciente de qué tipo de cosas se escribieron en su momento y ahora no seguiría suscribiendo, ¿no? Claro, claro. Yo creo que ahí en ese sentido nosotros, modestia aparte, hemos sabido leer muy bien los tiempos. O sea, los tiempos son los que son y de la misma forma que ahora una letra de Paso de Talibanes o de las maquetas quedaría absurdamente desfasada y completamente... Mi novia es de derechas. Por ejemplo, o a Dios le pido, o a, no sé, o sea, un montón de... Creo que en ese sentido sí que hemos sabido leer muy bien los tiempos, ¿no? Y hacer también cierta autocrítica, en el sentido de... Claro. Y la gente a veces, hay mucha gente que no le mola, ¿no? O sea, está el seguidor polla vieja de los chicos del maíz que quiere que vuelvan. Y es como, no, tío, o sea, estamos en 2021 y no van los tiros por ahí, tío, ¿sabes? Y tampoco quiero que quede como una estrategia, ¿no? Estamos aquí leyendo los tiempos para... ¿Sabes? Pero, joder, yo creo que está bien, ¿no? Que se produzca. Oye, y encima también, o sea, es arriesgar. O sea, en cierto sentido es arriesgar porque podréis haberos quedado en repetir las fórmulas de siempre. Claro, o sea, a mí al final el otro día me decían, no, es que las letras eran... ¿Qué entrevista fue? Ah, con Arancha. Las letras eran más cañeras antes. Digo, a ver, tío, lo del rap con el tiro en la nuca lo inventé yo, ¿sabes? En este país lo inventé yo, o sea, aunque quede fatal, ¿sabes? Pero bueno, ya tuvo su momento y ahora me gusta decir las cosas de otra forma. No por eso soy menos radical. Cuidado. Creo que se pueden decir las cosas de muchas formas y además me motiva mucho más como artista darle un poco una vuelta a las cosas, ¿sabes? Y no caer en, pues como hacía cuando sacamos las primeras maquetas, tiro en la nuca, no sé qué, la bomba lapa. Sí, que no caer en tanta simpleza, ¿no? Y que... Tampoco creo que era una No simpleza, pero te quiero decir que... Creo que en su momento funcionaron y ese tipo de latigazos y ha habido algunos legendarios. Yo, como siempre digo, vamos a llenar el Wizzing Center después de haber llamado a Ortega Lara contorsionista, ¿no? Creo que en su momento ese tipo de hachazos y tal, de alguna manera incluso creamos una escuela, ¿sabes? Pero bueno, no voy a seguir haciendo eso porque voy a hacer 43 años, ¿sabes? Y no voy a seguir con eso porque no me apetece. Sí. O sea, sale un chaval ahora haciéndolo y tal, ole él y lo defenderé a muerte y oye, y que no me lo toquen y que no se les ocurra encarcelar a nadie ni perseguir a nadie por sus letras. Pero a mí ahora mismo no me apetece hacer ese rollo. Me apetece dar una vuelta a las letras, me apetece experimentar, me apetece, bueno, si veis lo que estamos preparando ahora, o sea, es que la piña va a flipar, o sea, y claro, al final, por un lado eso, la motivación del artista, que por supuesto no me apetece hacer siempre lo mismo, y luego por otra, el paso de los años, que llevamos muchos años funcionando, y oye, a mí ya el típico tema de bombo caja y la letra esta, y no sé, o sea, me apetece explorar otros caminos y otras historias, no sé. Si a la peña le mola, bien. Si a la peña no le mola y el próximo disco es el que no vas para abajo, pues oye, algún día tenía que pasar, ¿sabes? Pero no voy a estar toda la vida con la misma fórmula, ¿sabes? Y ahí si queréis, que ya llevamos tiempo, pero bueno, eso cuando queráis cortamos, por analizar un poco más... ¿Eh? Son las 10 ya. Y se nos ha pasado. También, Pepe, también estate atento a si hay alguna pregunta o algo por el chat. Ha habido preguntas, lo que pasa es que se las han quedado un poco para el... O sea, como mientras hablábamos, ¿no? Pero bueno, yo voy a estar un poco luego, si queréis luego podemos hablar de alguna, pero esto que decías del rap politizado... O sea, en el rap politizado sí que se ve mucho que esto, yo creo que lo hemos, pero en general no creo que es una dinámica únicamente de la música, sino también en formas políticas que muchas veces sí que gana la palabra gruesa, que esto también lo veíamos mucho comparando rap más politizado y el rap como menos político o aparentemente menos político, sí, el underground. Como que prima muchas veces la palabra gruesa como símbolo de pureza, ¿no? No sé si queréis que hablemos un poco de como esas palabras que sean dentro del rap. Espérate un poco, ¿sabes? O sea, puedes decir palabras gruesas, pero a su vez se puede ser ingenioso. O sea, puedes decir una barbaridad. No de radicalidad. Claro, o sea, yo para mí, mis referentes absolutos en ese sentido fueron los poetas violentos, ¿no? Cuando decía en Afri, yo soy más español que flamenco y divino, empecé tirando piedras, ya soy un asesino, tengo más rabia dentro que un niño palestino. O sea, está haciendo ahí estructura chula que está tal, pero a su vez te está dando, y para mí ese es como yo he concebido siempre, el tema de las barras y las rimas y tal, ¿no? Que a veces sí que se ha dado que hay peña que, bueno, que muy bien el mensaje,
muy guay que denuncies estas problemáticas y tal, pero hostia, el rap es también competi y sobre todo ingenio. O sea, no puedes decirlo de una manera que a la gente no la interpeles de alguna manera. La peña tiene que decir, hostia, lo que acaba de decir, ¿sabes? No qué político o qué correcto o qué marxista lo que acaba de decir, sino diga, hostia, ¿sabes? Y ese ha sido un poco nuestra meta, nuestro objetivo, ¿no? Que la peña se sorprenda, dar un mensaje, pero a su vez hacerlo un poco trabajado, un poco que haya ahí rimas, que haya barras, que haya estilo, que haya cierto... Joder, no tirar de rima facilona, ¿sabes? Sí. Mira, si queréis, aquí hay una pregunta del chat que hemos hablado un poco en parte de ella. Dice, ¿la democratización en la música que han supuesto la aparición de las redes sociales supone una pérdida de la calidad media de la misma? ¿Qué pensáis? Yo, si queréis, ahí personalmente... ¿Una pérdida de...? La repito otra vez. ¿La democratización en la música que han supuesto la aparición de las redes sociales supone una pérdida de la calidad media de la misma? ¿Qué pensáis? No, y voy a explicar esto. A ver, la democratización de la música no ha venido por las redes sociales, ha venido por el desarrollo tecnológico. Efectivamente, claro. Ahora cualquiera puede grabar un clip, grabar un clip. En los años 80 grabar un clip solo lo podía hacer la polla y Neugorria, y esa gente no grababa clips, Mecano y esa veña, joder, la puta moto. Ahora mismo con un iPhone puedes grabar un clip y un programita de edición, Final Cut, puedes grabar un disco en Home Studio. Esa democratización ha venido por el desarrollo tecnológico, no por las redes sociales. Las redes sociales lo han amplificado. ¿Qué ocurre? Que con esta democratización, pues hace que mucha más gente haga música, hace que mucha más gente genere cultura, hace que mucha más gente genere productos culturales, contenido cultural. Al haber mucho más material, hay mucha más mierda, pero también muchas más cosas de calidad. Y pues los grupos que hemos estado comentando antes, desde Natas Igual a Jaxi Pro, a Jun Beef o cualquiera de los de ahora, sin esa democratización de las tecnologías, pues no existirían, ¿no? Incluso nosotros creo que somos mucho más anteriores, sin un ordenador que podías hacer música o bajarte una base o grabar en una habitación de tu casa. O sea, Pasión de Talibanes está grabado en casa del Joef en una habitación bastante más pequeña que esta, ¿sabes? Y grabado con un micrófono de 50 pavos. Sí, o sea, el sonido es espeluznante. Permite que gente de clase obrera pueda... Claro, eso además lo dice Mark Fisher, también el tema de... Ahí hay una contradicción brutal también, porque pese a esa democratización, cada vez encontramos menos artistas que provengan de la clase obrera, por lo menos a niveles... el otro día había el docu este de Netflix, This is Pop, que salía lo de Blur y Oasis. Claro, Oasis viene ahí de la clase obrera, son hooligans, son chaps de barrio, ¿sabes? Borrachos ahí, brutales. Hay un momento brutal que le dice, ¿qué vas a hacer con el dinero del premio? Y dice, donarlo al Partido Laborista, ¿no? Es como que cada vez, pese a esta democratización de las tecnologías y las redes sociales y toda esta difusión que se puede hacer, cada vez hay menos artistas que provengan de la clase trabajadora y que sean conscientes de provenir de la clase trabajadora, como puede ser Oasis en su momento, ¿no? Claro, ese debate ya es como muy gordo. Ahí el papel de las grandes compañías, el papel de Spotify, porque habría que analizar el papel de Spotify, de YouTube, del ¿cómo se llama? El algoritmo. Y, claro. Ese es un debate muy gordo, pero está pasando, ¿eh? Claro, y cada vez cuesta más porque la gente no tiene tiempo. Porque cuando hay esos niveles de precariedad tan brutales, al final, si estás trabajando de repartidor o del máster, no tienes tiempo para sentarte a escribir una letra. Y eso decía Fisher. Claro. O sea, decía que la pérdida de calidad de la cultura, el que no hubiese innovación y tal, o pérdida de experimentación, era porque había menos tiempo. O sea, no había ese tiempo de tener procesos largos de producción, de pensar el producto, etcétera. Perfecto. Y que si me apuras es un problema, pero ese es un problema ya, claro, nos metemos en otros, que se extrapola a mogollón de sitios, tanto los mundos culturales como la propia militancia. En la militancia es como, al menos yo lo que veo en Madrid, ¿no? Muchas veces son las clases medias las que tienen un capital cultural que acceden a, y sin embargo las clases trabajadoras, a ver, por suerte tenemos organizaciones como la PA y demás, pero quedan fuera. En general la gente precaria queda fuera y no tiene nunca la representación de la música. Pasa algo parecido. Hoy día, para participar en una asamblea tienes que tener cierto capital cultural, no se nos olvide. Capital cultural y tiempo.
pues con la música, la cultura. Acaba de salir un libro de Capitán Swing, que no lo he empezado todavía, pero habla de todo esto, ¿no? De cómo cada vez menos la precarización general de la sociedad hace que cada vez vivir del arte o vivir de la música o de la cultura cada vez cueste más, porque, y lo que decías también, de cada vez hay menos espacio para la experimentación, porque si quieres triunfar pues tienes que pasar por ciertos canales, y eso hace, claro, que la gente pues se arriesgue menos a nivel estético, a nivel musical, a nivel... Y ojo, cuidado con eso, que esa democratización de las nuevas tecnologías creo que viene envenenada. O sea, que bien, porque cualquiera puede tal, pero si luego, joder, si luego no tenemos tiempo para coger una tarde y grabar 3 temas o inspirarte o decir, voy a hacer una base sobre, no sé, cuidado con esa democratización, que sí, que muy bien, que han venido muy bien, pero siempre es un arma de doble filo o una moneda de 2 caras. Y va de la mano con la pérdida del espacio público, o sea, tanto porque los barrios están siendo colonizados por multinacionales, etcétera, como porque el espacio público ya solo sea un lugar de tránsito dedicado al comercio, etcétera. O sea, en el momento en el que te ponen leyes en contra de los botellones, los encuentros de los chavales, etcétera, el espacio que antes se dedicaba para los rimaderos ya no está disponible. Eso se ve en el docu de Netflix de hip hop. Toda la generación está posterior a la explosión del 93. Bueno, sale Mos Def, sale el Pi. Cuando llega Giuliani a la alcaldía de Nueva York, pues en aquella época había como... tras la explosión del hip hop más comercial que está reventando las listas, porque hubo una especie de vuelta a las raíces y la peña se juntaba en parques, y es brutal porque se ve ahí en los vídeos rapeando a El Pi, a Mos Def, tal y cual, y toda esta generación, ¿no? En los parques, hasta que llega Giuliani y a porrazo limpio echa la peña de los parques, ¿no? Y claro, lo que Eso tú dices, en todas España... Sí, perdón. Y el urbanismo es clave, o sea, es una ciencia capital, el urbanismo ahora es, vamos... O sea, es la política neoliberal, por ejemplo, en Madrid se ve mucho, tanto pocos parques públicos como, por ejemplo, o sea, que parece, esto puede parecer para la gente a lo mejor que no esté escuchando que es una abstracción, pero es que son cosas concretas como, quiero decir, que no haya casas ocupas o que no haya centros sociales en cada barrio, esta ofensiva que tiran hacia los centros autogestionados, eso, si no hubiese existido una traba, a lo mejor no hubiese existido Claro. esos géneros. Vamos, el género del rap. Y además, joder, el urbanismo. En Madrid están volviendo a asfaltar parques y calles peatonales. Si tú no tienes un espacio, yo aquí donde está vivo, tengo ahí un parque detrás y los chavales se ponen en el parque a rapear. Donde vivía antes, lo mismo. Había otro parque ahí enorme y la peña va a estar con el móvil y las bases y rapeando en el parque. Si tú no tienes eso, no vas a rapear entre 2 coches mientras están los coches pasando. La gente necesita espacios para aterrizar y para juntarse y hostia, es que es tremendo, o sea, en serio, el urbanismo es clave ahora mismo. Sí. Además, se enlaza con la crisis climática y con, bueno, es que el urbanismo ahora mismo es que eso pasaba yo creo mucho o al menos me pasaba a mí personalmente, con determinados enfoques como muy clasistas contra como que apoyaban que se reprimiesen los botellones. Cuando los botellones muchas veces eran hay que ver qué hay detrás de eso, claro. De chavales de clase trabajadora que podíamos ir a no sé qué sitio sin pasar por un bar, que te gastabas los 6 pavos que te podías gastar en lo que sea para socializar con tu gente. Claro, cuando se le pide determinados enfoques así como izquierdistas, de no, es que la droga aliena a la clase trabajadora. Mira, hermano, o sea, hay gente que a lo mejor no se puede dedicar, no tiene el suficiente tiempo para dedicarlo a ello y simplemente su fin de semana es eso, macho. Y no se lo puedes quitar. O sea, claro, y detrás de criminalizar los botellones hay un intentar que esa gente vaya a los bares y las terrazas y las discotecas. O sea, no es una cuestión de tema... Claro, hay que salvaguardar a la pequeña burguesía y a los tenderos, ¿no? Porque detrás de estos discursos supuestamente revolucionarios hay ahí un espíritu pequeño burgués que echa para atrás y pone los pelos de punta. Ahora que decías esto de los botellones, yo recuerdo aquí en el Carmen, en la famosa Plaza del Vito, era una plaza que se juntaba como 2.000 o 3.000 personas y eso también fue el rimadero. Porque la peña más iba con guitarras, con timbales y tú, tócame esto, tal. Y ahí la peña se ponía a rapear y era, joder, era una explosión ahí de gente haciendo cosas, ¿sabes? Que era como, hostia. Pues de ahí, de esa plaza, salieron varios grupos. Desde grupos de hardcore hasta grupos de rap. Pero claro, hay toda una nueva tendencia neorreaccionaria dentro de la izquierda transformadora que es como botellón, droga. Y al mismo tiempo, cuando cierran gasteches o cierran centros autogestionados, ocupas, etcétera,
quitan un espacio en el que la clase obrera genera su propia cultura. Por ejemplo, aquí en Bilbao, el Gaztetxe, el Casco Viejo, que era donde grupos de rock radical vasco tanto creaban música como daban conciertos, etcétera, lo cerraron y eso supuso que dejaba de haber un espacio en el que estas personas tenían posibilidad de crear su música. Y de expresarse. O sea, es que al final, si no tienes un espacio donde... Y bueno, Gaztetxes míticos, el de Andoain creo que es, que ha pasado Green Day, que ha pasado... O sea, si ves las fotos es como, madre mía, la peña que ha pasado por aquí, ¿no? O la misma aquí, Flora 6, en Valencia, la mítica de toda la vida en Valencia. Yo recuerdo que ahí compré mi primera maqueta de hip hop en español de zona norte del grupo Alicante mítico, que era Rapea tu rabia, que no sabía ni de qué era, pero hay un bote de spray, así como un rapero, tal, y esto es rap. Ahí en la distribuidora, y lo comprabas, claro, y si no están esos espacios, pues al final no te llegan las cosas, o sea, no te llegan... Y se reproduce el canon establecido, o sea, y todo lo que pueda salirse no tiene dónde quedarse. No tiene dónde estar, no tiene dónde existir, claro, que al final es una cuestión de mera existencia, o sea, si no están estos espacios, pues la peña dónde se va a expresar, dónde va a tocar, dónde va a socializar, pues eso, pues gente que vestía como tú, que pensaba como tú, pues nada, al final pues todos, pues como pasa un poco ahora, ¿no? Al final todos somos aquí el Bolcho Gucci, el tal y esta corriente dominante, ¿no? Que a mí me pone a veces un poco los pelos de punta, pero bueno. ¿Tú ahí lo ves que por ejemplo, el rap underground, porque eso pasaba mucho con el tema de la democratización de la música? Yo creo que se fomentó mucho un discurso del háztelo tú mismo, de yo me lo monto, de no dependo de la multi, que sí que en verdad luego, como en su tiene una reproducción neoliberal muy tremenda, que eso lo veíamos también un poco en el rap, con la cultura de la ostentación, ¿no? Y del lujo, que es como esto me lo he ganado yo sin pedir nada a cambio. Supongo que en el tema del rap funciona de otra manera. O sea, las confrontaciones supongo que siempre iban por la deriva ideológica. O sea, tú no eres pureta, o sea, no eres puro si no tiras por... Eres menos izquierdista que yo. Pero eso no sé si lo veis un poco en el rap. O sea, en el rap underground, ¿cómo se ha reproducido esa...? Sí, claro, pero no tanto por el rap en sí, sino por todo eso que impregna la sociedad, ¿no? El discurso del coaching barato de si te esfuerzas lo vas a conseguir. Y además, no tanto los artistas underground, que igual sí que hay cierto orgullo primitivo de clase. Bueno, lo que tengo me lo he ganado yo. Estoy pensando en Datos y Wars, que en ese sentido mola, ¿no? Pero estoy pensando en otra peña que da el discurso este de si te esfuerzas lo vas a conseguir, que hay un montón de artistas que lo dan abiertamente, ¿sabes? Que es como, madre mía lo que está diciendo este, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es mucho más saludable esta conciencia de clase primitiva o si me lo he ganado yo con cojones, ¿sabes? A este otro, aunque suene muy machito y aunque suene muy tal, a este otro discurso de si te esfuerzas lo vas a conseguir, no, que he visto ahí un par de artistas que era como, madre mía lo que está diciendo, que vergüencita, ¿sabes? Que es como, de coña, lo que has tenido suerte y está en el momento adecuado y 4 carambolas de la vida, que esto que estés tú y no otro. Igual tiene un montón de talento, ¿sabes? Y está haciendo bolos para 50 personas, yo qué sé. Es que el rollo de porque vendo muchas entradas soy bueno o porque vendo muchos discos soy bueno, es como, cuidado, tío, o sea, cuidado. Pero también se da a veces cierta contradicción porque sí que hay una preconciencia de clase, una conciencia primitiva, pero al mismo tiempo hay una reproducción de ciertas pautas hegemónicas o un realismo capitalista en el sentido de, bueno, es lo que hay, esto es lo que hay, está todo mal, pero bueno, sálvate tú mismo, ¿sabes? Sálvate. Claro, hay una especie de nihilismo de clase, no sé muy bien. Pero sí, es un poco lo que tú dices. Esto es lo que hay, o nunca se plantea alternativa. Claro. No hay esa colectividad o esa posibilidad alternativa, ¿no? O sea, no se proyecta algo alternativo, es lo que hay y búscate tú mismo la vida, sácate tú el dinero. Es la tierra del futuro, ¿no? Que decía de no hay futuro. Ese no future de los Sex Pistols, porque tampoco es nuevo. O sea, los Sex Pistols eran no future, no hay futuro. Es toda una mierda, así que vamos a aprovechar todo lo que podamos, ¿no? Ese además vive rápido y vive el momento porque no hay futuro, que puedes llegar a ser conflictivo, claro, porque al final el mensaje que estás dando es como, hostias, cuidado porque si no somos capaces de vislumbrar un futuro, estamos en la mierda. Por eso yo veo mucha se hila muy bien, yo creo, el tema de cómo se ha tergiversado a nivel, como que hay una deriva entre el punk y el underground. Por ejemplo, el propio Guaor era de la cultura del ska. Y veas que hay un nihilismo que sí que era en parte antiautoritario, ¿no? Que claramente la apoya Records. Y luego este nihilismo ya que es muy consumista también
y demás, que es el mismo nihilismo, pero expresado de manera distinta. Claro, ya, evidentemente, con mente político lo dejas. Chavales, llevamos ya 1 hora y 20. No sé cómo estáis de ánimos. Es bastante corto, la verdad. O sea, podría estar hablando de esto 5 Pues horas. para otra vez, ¿no? La clave o un programa de esto de 5 horas aquí. Una pregunta que nos han preguntado por el chat, Nea, ¿cuál es el libro de Capital Swing que has mencionado antes? Joder, es que no lo recuerdo. Mañana lo subiré a Twitter. Venga, va. Vale, Así Guti. les hago la publi que me mandan siempre los libros. Otra de las ventajas de ser rapero es que te todos los libros, que no me da tiempo a leerlos todos, leo algunos, pero está muy bien, sí. Pues no sé si queréis apuntar algo o tal. Yo creo que ha sido bastante... a mí también se me ha hecho corto. Hemos tratado un mogollón de palos. O sea, el guión más o menos habíamos pensado algo breve para ir derivando y lo hemos tratado todo bastante. Pues nada, no sé si queréis decir algo más antes de acabar. Todo dicho. Condenar el asesinato de Samuel, condenar a la policía que se empeña en decir que no es un asesinato homófobo, aunque han salido las amigas diciendo que le gritaban maricón de mierda, y condenar a los medios de comunicación que dan por válida la versión de la policía. Es que es flipante. Total. Bueno, pues nada, con ese mensaje, pues que os esperamos a todas las que habéis estado al otro lado en otro directo, y por nuestra parte ya está. Así que subiremos el vídeo, se va a quedar en Twitch y luego lo subiremos a YouTube para que lo podáis ver en cualquier momento. Así que nada, pues nada, muchísimas gracias. Pues un saludo. Venga. Hasta la próxima. Agur. Chao. Eh, Una cosa, Ya seguimos